El enviado de Estados Unidos defiende las conversaciones directas con Hamás mientras Israel presiona a Gaza. Jerusalén, Israel. Israel está aumentando la presión sobre Hamás para recuperar a los rehenes restantes en Gaza, mientras el presidente Trump intenta convencer a Irán de que acepte un acuerdo no nuclear. Mientras tanto, el nuevo líder sirio está acusado de ser responsable de muchos crímenes. Israel cortó el suministro eléctrico a Gaza el domingo. El corte de energía es un intento de obligar a Hamás a liberar a los 59 rehenes que aún mantiene cautivos. Hamás ha calificado esta medida de tácticas de chantaje baratas e inaceptables. Israel podría cortar el agua a continuación. El gobierno también está elaborando nuevos planes de combate en caso de que Hamás no libere a los rehenes, deponga las armas y deje de gobernar Gaza. El ministro de Energía e Infraestructura israelí, Eli Cohen, declaró: emplearemos todas las herramientas disponibles para que todos los rehenes regresen y nos aseguraremos de que Hamás no esté en Gaza el día después. Estados Unidos está tratando directamente con el grupo extremista para liberar al último rehén estadounidense con vida. Según se informa, los líderes israelíes estaban molestos por esas conversaciones directas. Sin embargo, el negociador estadounidense Adam Boehler cree que ha disipado las preocupaciones en una conversación con el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer. Creo que pude tranquilizarlo al decirle que no me iba a salir del tema, que serían parámetros en los que trabajaríamos juntos, dijo Boehler. Mientras tanto, Irán se niega a hablar con Washington sobre la posibilidad de frenar su intento de obtener armas nucleares. Dirigiéndose a la administración Trump, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, declaró: algunos gobiernos abusadores insisten en las negociaciones. Su negociación no tiene como objetivo resolver los problemas. Negocian para dictar su voluntad. El presidente escribió a Khamenei sobre el estado de Estados Unidos de llegar a un acuerdo en lugar de atacar militarmente a Irán. Les he escrito una carta diciendo que espero que negocien, explicó Trump, porque si tenemos que hacerlo militarmente será algo terrible para ellos. No pueden permitirles tener un arma nuclear. Por otra parte, un comediante judío estadounidense viaja de incógnito a la salvaje Cisjordania y descubre una hostilidad alucinante hacia los judíos de Israel. El joven comediante estadounidense, Sash Sheikh, podría haber tenido una carrera más convencional en Hollywood. Tiene en su currículum varias películas y proyectos televisivos de Disney y fue pionero en YouTube. Sin embargo, su preocupación por el antisemitismo global desenfrenado alimentado por la batalla en Gaza lo llevó a Cisjordania, a la ciudad árabe palestina de Ramallah. Allí, con una amabilidad cautivadora en un papel encubierto, hizo muchas preguntas a árabes palestinos, igualmente amistosos, que apoyan los golpes de Hamás en octubre 7 y que desearían ver a Israel fuera del mapa. Sash, gracias por acompañarnos en este canal. ¿Sabes que eres un tipo formidable en YouTube, Instagram? Cuéntanos sobre los videos que haces y queremos saber sobre el Wild West Bank. Cuéntanos sobre eso. Sí, definitivamente estoy un poco loco. He estado corriendo con un micrófono y una cámara desde que tenía 13 o 14 años. Fui uno de los pioneros desde que YouTube comenzó, corriendo por la escuela de secundaria con una cámara y un micrófono hasta Cisjordania. ¿Apoyas a Hamás? Sí. Sí, por supuesto, sí. ¿La mayoría de los palestinos? Sí. A la mayoría de los palestinos les gusta Hamás. Estoy con la resistencia. ¿Viste los videos que publicaron de lo que hicieron el 7 de octubre? Todo. ¿Y estás de acuerdo con todo eso? Con todo lo que hicieron. ¿Quieres vivir con los israelíes en paz o no? No, quiero una solución de un solo estado, no Israel. ¿Así que no más Israel? Sí. ¿Borrar a Israel del mapa? Borrar del mapa. Deberíamos suprimir a Israel. ¿Así que no estarías de acuerdo con una solución de 2 estados? Por supuesto que no. Creo que lo más impactante de ese informe fue cuando el sentimiento pro Hamás es lo que respetan ahora. Pero cuando estuve allí durante el verano era una especie de gran misterio. En realidad, solo había algunas escuelas que habían salido que mostraban un alto apoyo a Hamás en Cisjordania. Pero yo era realmente la primera persona que estaba dispuesta a colarse allí con el equipo de cámaras y entrar y obtener el metraje correcto. Digo colarse porque los israelíes no pueden entrar. No soy israelí.
Soy judío estadounidense, pero me han dicho que incluso si tu nombre suena judío, realmente te aconsejan que no entres. Afortunadamente para mí, mi nombre legal es Sash Fox, y eso salvó el día. Pude decir que era italiano y me colé con un equipo de filmación musulmán. Así que el resto es historia. Los judíos no han sido suprimidos ni expuestos a ninguna lucha o violencia. En casi todos los países de Oriente Medio. No, Eso es verdad. infórmese. Acabo de hacer mi primer informe encubierto en el Reino Unido, en Londres. Cuéntanos sobre tu trabajo encubierto allí en el Reino Unido. ¿Qué hizo? Descubrí que fue realmente fascinante. Ya sabes, el apoyo a Hamas y otros grupos extremistas. Era mucho más abierto en Gran Bretaña. Casi nadie tenía la cara cubierta. La gente apoyaba abiertamente a los grupos extremistas y decía abiertamente cosas horribles sobre los judíos. Capté en cámara a una chica de 17 años diciendo que los judíos deberían ir... Bueno, imagínate lo peor. Quiero decir directamente, los judíos deberían ir al... Verás esto en el video. Una chica de 17 años. Y la parte más impactante fue que su familia estaba allí. Pensé que la apartarían de la cámara después de dejarme hablar con ella durante otros 5 minutos más o menos, pero sus familiares adultos no pensaron que eso fuera algo malo. Esto demuestra que el gobierno en el Reino Unido es tan carente de ese tipo de desprecio y este tipo de verdadero apoyo al extremismo que la gente se anima para hablar de ello y apoyar el extremismo. Sí, estoy de acuerdo. He estado viendo algunos de tus videos. ¿Cómo puede la gente enterarse de ti? Y si aún no lo saben, ¿cómo pueden encontrarte en YouTube, Instagram y cualquier otra plataforma? Sí, pueden seguirme en Sash Fox. Estoy haciendo un contenido realmente asombroso y realmente en mi era encubierta de Borat, que me acabo de infiltrar en Voces Judías por la Paz Cordel Shabbat, para realmente arrojar luz sobre lo que está haciendo la muy pequeña pero ruidosa minoría de judíos anti-israelíes. Y también me infiltré en Colombia, que saldrá en las próximas semanas. Así que realmente algunas grandes exposiciones que me encantaría que su audiencia siguiera. Estos son algunos proyectos más grandes en los que estoy trabajando para realmente unir al mundo en torno y contra el antisemitismo. Bueno, Sash, es genial. Gracias por unirte a nosotros y colaborar. Kol Hakabote, como dicen en Israel, y gracias por todo el trabajo que haces. Muchas gracias a ti también, hombre. Y paz, téngame con ustedes cuando quieran. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar.
al abrigo de Dios. Para siempre seguro estará. Caerán a su diestra 10,000, mas a él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre